Que Dios les bendiga, mis hermanos. Queremos agradecerle a cada uno de los hermanos y amigos que nos pueden ver a través de YouTube. Y en el día de hoy estará predicando nuestro hermano, el ministro José Ramón Torres, bajo el tema Alguien tiene que morir. Yo sé que es muy importante el que nosotros escuchemos este mensaje, porque necesitamos morir al pecado y dejar que el Espíritu Santo de Dios viva en nuestra vida para que crezcamos espiritualmente. Escuche este mensaje y será de edificación a tu vida y a lo tuyo. Escúchalo y Dios te va a bendecir. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Bendecimos en nombre de Cristo. Así que vuelvo y repito, Colosenses 3:5 hasta el 8. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hora, Dios. Bendecimos y glorificamos tu nombre y rogamos, Dios, que hable a nuestro corazón, que hable a nuestras vidas, Señor. Pon nuestros oídos y nuestro corazón receptivos a tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Dios, que nosotros podamos entender tu palabra, Padre Celestial, que podamos aplicar tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Cristo, te lo rogamos, Padre. Amén y amén. Así que, mis amados hermanos, Dios les bendiga. No les voy a decir que se siente, porque yo sé que muchos están sentados desde sus hogares. Alabado sea el nombre de Cristo. Y quizás muchos nos preguntemos y digamos, quizás este es un tema que quizás no va con el coronavirus, porque nos hemos basado y siempre estamos hablando acerca de esta situación como se debería de hacer. Pero recordemos, mis amados hermanos, y el Espíritu puso el sentir en mí para traer este mensaje, debido a que yo le aseguro que las tentaciones han aumentado más durante este periodo del coronavirus que muchos antes. Hoy en día estamos más expuestos al teléfono, a la televisión, al Facebook, a que nadie nos esté mirando y supervisando. Y yo sé que las tentaciones pues han aumentado más y más durante este periodo, que no tenemos ninguna supervisión más que la supervisión del Espíritu de Dios. Así que ese es el motivo por el cual el Espíritu trae este mensaje en el día de hoy. Así que vamos a empezar con una pequeña reflexión. En cierta ocasión, un hombre tenía en su hogar un hermoso perro que le había costado mucho dinero. Ese perro un día se enfermó de hidrofobia y el dueño tuvo que buscar al veterinario, quien al examinar al perro dijo: no, aquí no hay otra más cosa o más remedio que matar al perro. No, imposible, exclamó el dueño de aquel animal. Sí, es indispensable matar al perro, insistió el veterinario. Jamás, protestó el señor de la casa. El perro es la alegría del hogar, es el entretenimiento de los niños. ¿Cómo vamos entonces a matar a este perro tan querido? Si el perro no muere, sus hijos morirán porque se van a contagiar, respondió el veterinario. Y como no había otra alternativa, aquel padre de familia optó por matar al perro y dejar que sus hijos vivieran. Y precisamente hoy vamos a hablar bajo el tema: alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir. Subráyelo, escríbalo, póngalo en su teléfono, en su nota. Alabado sea el nombre de Cristo. Alguien tiene que morir. O matamos la carne y dejamos vivir al Espíritu en nuestra vida, o alimentamos al Espíritu de Dios y dejamos que la carne se muera de hambre. Y si dejamos que la carne reine, o sea, la naturaleza pecaminosa, entonces mataremos la obra del Espíritu en nosotros y lo vamos a contristar. Y precisamente cuando hablamos de que alguien tiene que morir, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, cuando sintieron aquella culpa, aquella vergüenza, el mismo Dios sacrificó. En Génesis 3:21, Dios sacrificó un cordero o dos corderos para cubrir su culpa, su vergüenza. Es decir, que alguien tuvo
que morir. Pero no solo esto, mis amados hermanos y amigos, sino que el sacrificio de este cordero, de estos corderos, era una representación o un tipo de lo que Cristo miles de años posteriores haría por nosotros en la cruz del Calvario. Es decir, que era una esperanza, era una señal de esperanza la muerte de ese sacrificio o de esos animales que Dios sacrificó para cubrir la vergüenza del hombre. Pero alguien tuvo que morir para que eso sirviera de señal de esperanza. Y en los tiempos de los patriarcas, cuando ellos iban a adorar a Dios, levantaban un altar y allí sacrificaban un animal. O sea, para que su adoración, para que la adoración familiar llegara a Dios, para que esa devoción sea aceptada, tendría que haber muerte. Y ellos sacrificaban allí un animal. Es decir, que alguien tuvo que morir. Posteriormente, desde el éxodo de Israel, desde la salida de Israel hasta los tiempos en que Cristo muere, transcurren un periodo de 1500 años. 1500 años. Y durante ese periodo de 1500 años, el hombre, para poder ser perdonado, para poder ser limpiado, tenía que ofrecer sacrificios de animales exigidos por Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Es decir, que durante ese periodo de 1500 años, el hombre, para ser perdonado, tenía que sacrificar. O sea, alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir. Si usted está en su casa, repita conmigo: alguien tenía que morir. Es decir, que la paz y el perdón de toda la humanidad en esos 1500 años dependía de la muerte de un sustituto, la muerte de alguien. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero el hombre no cambió a pesar de este pacto de ley que Dios hizo. A pesar de esta alternativa que Dios hizo, el hombre no cambió. Al contrario, amó el pecar. Se deleitó en el pecado a tal punto que el mismo Dios, en reiteradas ocasiones, Dios dijo: no quiero más sacrificios sino obediencia, porque ya el hombre lo cogió como una rutina, como un juego. Alabado sea el nombre de Cristo. Hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Y en Juan 1:39, Juan el Bautista, cuando ve a Cristo y está en el río Jordán allí bautizando, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero para que Cristo quitara el pecado del mundo, Cristo tuvo que ser crucificado. Cristo tuvo que morir. En pocas palabras, mis amados hermanos y amigos, alguien tiene que morir. Alguien tuvo que morir. Alguien tuvo que ser el sustituto. Alguien tuvo que ser el cordero perfecto para que yo tuviera o tenga la libertad que yo tengo en el día de hoy. Y hoy en día somos salvos por su gracia, por su amor. Por su gracia, por su amor. Pero alguien, como dije, tuvo que morir. ¿Y qué decir de los apóstoles? ¿Qué decir de los profetas, grandes teólogos de la historia de la iglesia? ¿Qué decir de los discípulos? ¿Qué decir de la iglesia primitiva? Los padres de la iglesia, reformadores. Todos ellos perdieron sus vidas a causa del evangelio, para que hoy llegara a cada uno de nosotros. Expusieron su vida al peligro, murieron ahorcados, murieron quemados, para que el evangelio llegara a nosotros. Es decir, mis amados hermanos, que aún el evangelio, la Biblia que tenemos hoy en día, para poder nosotros tenerla, alguien tuvo que morir. Alabado sea el nombre de Cristo. Alguien tuvo que morir. Y si hablamos en términos prácticos, muchos de nosotros admiramos a los doctores, a los enfermeros, a los militares, a los arquitectos, ingenieros, y vemos que tienen hasta cierta posición, ganan bien y los admiramos. Pero la realidad es que si ellos no mueren a sus deseos, si no mueren a lo que ellos simplemente quieren, no fueran profesionales hoy en día, no tuvieran éxito, fueran fracasados hoy en día. Y hoy en día vemos también cómo el racismo ha cesado, especialmente en los Estados Unidos. Hoy en día el negro puede vivir, la persona de mi color negro puede vivir en un mismo vecindario con un blanco. Pueden comer en un mismo restaurante. Le deben de dar el mismo trato en un mismo restaurante. Tienen derecho al voto ambos. Y aparte de eso, un afroamericano gobernó este país por 2 periodos. Pero para que esto sucediera, para que este racismo cesara, eso le costó la vida a 2 grandes líderes de la historia. Abraham Lincoln, quien lo mataron en el año 1865, cuando dos años antes había abolido la esclavitud en el contexto de afroamericanos. 100 años posteriores, el pastor y activista Martin Luther King Jr. también muere en el año 1968 por lograr el derecho de los afroamericanos. Es decir, que la libertad que ellos gozan hoy en día, y aún nosotros los hispanos, tuvo
tuvo un precio y costó la vida de dos líderes y entre otros que murieron a causa de eso. Es decir, mis amados hermanos y amigos, que alguien tuvo que morir. Y el Espíritu de Dios hoy nos dice que alguien tiene que morir en nosotros. Pero ese alguien no va a morir por sí solo, ni siquiera quiere morir. Más bien nos toca a nosotros matar a ese alguien. Más bien nos toca a nosotros dar muerte a ese alguien, porque él no quiere morir. Al contrario, Gálatas 5:17 dice que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Ambos quieren el control de mi vida. Ambos quieren controlarme. Ambos quieren controlarme. Pero la decisión está en mí, a quién yo voy a alimentar, a quién yo voy a dejar vivir. De ahí dependerá nuestro éxito, nuestra estabilidad de una vida cristiana victoriosa ante el pecado o de una vida cristiana miserable, sucumbida en el vicio del pecado. Alabado sea el nombre de Cristo. El apóstol Pablo tiene un propósito al escribir esta carta y es para contrarrestar tres doctrinas diabólicas, tales como número 1 el gnosticismo, número 2 el judaísmo y número 3, y es donde me voy a basar, el antinomianismo. Esa era la enseñanza que decía que bajo la gracia uno no tiene que practicar el dominio propio, sino que uno puede dar rienda suelta a sus apetitos y pasiones de la carne. Y esto estaba haciendo daño en la iglesia de los colosenses. Y el hombre que la había fundado, Epafras, dio un viaje desde Colosa hasta Pablo, que estaba en Roma encarcelado. Y allí Pablo escribe esta carta desesperado por lo que estaba pasando. La iglesia había sucumbido y estaba siendo dominada por obras de la carne. A lo que Pablo responde en su carta a este pueblo: haced morir primero. Haced morir. Primero, la palabra haced está en un modo imperativo, lo que indica que es un mandato. O sea, Pablo está diciendo, si tú eres un lavado con la sangre de Cristo, si tú tienes el Espíritu de Dios, tú tienes que matar lo terrenal en tu vida. Si tú has nacido de nuevo, si tú perteneces a Cristo, si te llamas el representante de Cristo, tienes que matar lo terrenal, tienes que matar la carne en tu vida. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Haced en forma de imperativo, en una forma de mandato, tienes que morir. En pocas palabras, al que se llama hijo de Dios no tiene la opción o no se puede dar el lujo de decir: Dios lo que mira simplemente el corazón. No, nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios y es vivir una vida que agrade a Dios. Haced morir lo terrenal. Pero ¿cómo puedo yo matar lo terrenal? ¿O qué significa matar lo terrenal en este pasaje? ¿Qué significa matar? O sea, el apóstol Pablo está diciendo que el apóstol Pablo en pocas palabras está diciendo que debemos volver a convertirnos o que todavía no hemos conocido a Dios. La respuesta es no. Pablo en esta carta plantea dos verdades importantes, dos verdades teológicas importantes, dos verdades bíblicas importantes. Número 1, en primer lugar, el apóstol Pablo le había dicho a los colosenses en el capítulo 1 versículo 13: Dios los sacó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, al reino de Cristo. O sea, fuiste sacado de la autoridad del infierno. Satanás te gobernaba, me gobernaba. Dios me saca de allí y ahora soy libre, pero sigo siendo gobernado por Dios, por Cristo, por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo en el capítulo 2 versículo 12 le dice: ustedes han sido bautizados y han resucitado con Jesús. En pocas palabras, ustedes han nacido de nuevo. Ustedes han pasado de muerte a vida. Ustedes han pasado de un viejo hombre a una nueva naturaleza en Cristo Jesús. El capítulo 2 versículo 13, el apóstol Pablo le dice: estando muerto, Cristo nos dio vida. O sea, estando muerto en pecado, Cristo te dio vida. Capítulo 3 versículo 1: si pues habéis resucitado con Jesús. O sea, si en el momento de la conversión nosotros morimos al mundo, al pecado, y ahora vivimos en una nueva vida para con Cristo. O sea, el apóstol Pablo está planteando algo poderoso aquí. Capítulo 3 versículo 3: porque habéis muerto. Porque habéis muerto. En pocas palabras, el apóstol Pablo está diciendo que habemos muerto al pecado. De manera que el apóstol Pablo lo que está planteando, o lo primero que le plantea en el contexto del capítulo 3, lo primero que él plantea es una posición del creyente.
una posición del creyente. ¿Qué significa esto? Significa que todos los creyentes nacidos de nuevo tienen una posición en Cristo, y esta es que han muerto al pecado. Son nuevas criaturas, tal como dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es nuestra posición en Cristo. Ese es el contexto del capítulo 3 que nosotros leímos. Hay una posición que Pablo le plantea. O sea, dentro de esa posición, ustedes en esa posición son muertos al pecado en Cristo Jesús. Viven con Cristo. El maligno no puede hacer lo que le hagan. El pecado no se enseñoreará de vosotros, porque tenemos una posición de santidad, de perfección, de justicia en Cristo Jesús. Esa es nuestra posición. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Satanás y el pecado no tienen dominio sobre nosotros. Ahora bien, lo segundo que el apóstol Pablo plantea, y es en el capítulo 3 donde nosotros leímos. Recuerde, ya hay una posición. Somos santos en la posición. Somos muertos al pecado, vivimos para Dios en esa posición que se debe a la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo segundo que el apóstol Pablo plantea en el capítulo 3, versículo 5, es el estado del creyente. Y es ahí donde yo me voy a basar en este día. El estado del creyente. ¿Qué significa esto? Significa nuestra respuesta a la gracia de Dios. O sea, yo tengo una posición, soy declarado santo, justo. Soy declarado limpio, muerto del pecado, pero vivo para Dios. Ahora bien, hay una respuesta. Hay algo que se llama el estado del creyente, que significa nuestra respuesta a la gracia de Dios. Es decir, por la gracia de Dios tengo una posición, y es que soy declarado un hombre nuevo. Y mi respuesta a esa gracia, mi estado a esa gracia, es vivir de acuerdo a lo que Dios hizo en mí. O sea, mi estado o forma de conducirme delante de Dios y de los hombres. Alabado sea el nombre de Cristo. Por esto el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 6 versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. O sea, está hablando del estado. Tú fuiste declarado santo, pero la tentación va a llegar. Ahora en tu estado dice: ni tampoco presentéis, no proveas, no presente vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Romanos 6:19: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la carne y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Romanos 6:22: más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, que hay un estado que yo como creyente debo tener. O sea, fui declarado justo, pero yo no puedo quedarme, ya Cristo pagó por mí, ya Cristo hizo todo. Esa es la excusa del siglo XXI. Ya Cristo hizo todo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Vamos a darle rienda suelta a esto. No, mis amados hermanos, fuiste declarado justo, pero usted y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios. Usted y yo tenemos una responsabilidad. Tenemos que responderle a Dios, y es con nuestro estado. O sea, ¿cómo yo respondo a eso que ya me declaró justo? ¿Cómo yo respondo? Por consiguiente, cuando Pablo dice: haced morir lo terrenal en ti, en mí, está diciendo: tú tienes un compromiso con Dios. Tú tienes que darle respuesta a Dios. Tú tienes que darle respuesta a Dios. O matas al Espíritu, quien efectuó el nuevo nacimiento en ti, o matas a la carne, o mejor dicho, la naturaleza pecaminosa. Ahora bien, ¿cómo yo hago morir lo terrenal en mí? Para tratar de ser objetivo, ¿cómo yo hago morir lo terrenal en mi vida? Lo primero que vamos a definir es la palabra que Pablo usó donde leímos. O sea, hacer, no la palabra hacer, sino morir o matar. En este caso, morir o matar. Es una palabra griego que significa necros y significa amortiguar. Usted dirá en su casa: José Ramón está hablando de santidad y también de amortiguadores. Vamos a seguir escuchando. Dice, es la palabra necros en griego y significa amortiguar. Es decir, disminuir, hacer menos violenta una cosa, reducir el efecto.
Reducir el efecto, fuerza, actividad o intensidad de algo. No sé quizás cuántos de los que están en sus hogares han visto que hoy en día se construyen nuevos edificios. El hermano Vladimir, que quizás nos escucha en este momento. También nuestro hermano Jesús, también, que son arquitectos. Me imagino que saben de esto. Hoy en día se construyen nuevos edificios con una plataforma, una base sísmica. O sea, edificios que están construidos encima de amortiguadores. Alabado sea el nombre de Cristo. Encima de amortiguadores. No se caen, o sea, por eso cuando vienen fuertes terremotos, usted ve que esos edificios solo se mueven como si estuviera bailando, se mueve suave, pero no se cae porque los amortiguadores le ayudan a reducir esa fuerza sísmica, o sea, ese impacto del terremoto. Pero el edificio que está sobre la tierra normalmente, quizás como este mismo que tenemos aquí, cuando vienen terremotos se cuartean, muchos caen porque no están preparados para resistir esa fuerza sísmica. Alabado sea el nombre de Cristo. Lo que el Espíritu Santo nos dice hoy es lo siguiente: los terremotos espirituales no van a dejar de venir. Los terremotos infernales no van a dejar de venir. Así que necros, la palabra griega, necros, ponte tus amortiguadores para que cuando venga la tentación pueda reducir el efecto diabólico en tu vida. O sea, ponte los amortiguadores para cuando venga la tentación pueda reducir los efectos diabólicos, toda actividad diabólica en tu vida. Esto no es un invento, esto es lo que significa esta palabra. Necros, ponte los amortiguadores para que disminuya toda fuerza contraria. Es lo que hacen los amortiguadores debajo de esos edificios. Reducen la intensidad y el edificio solamente se mueve, porque no vamos a dejar de recibir las tentaciones. Martín Lutero dijo un dicho, una frase muy popular que se ha convertido muy popular en nuestro tiempo también. Y él dijo: no podemos evitar que los pajarillos vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí tú puedes evitar que él haga un nido en tu cabeza. En pocas palabras, la tentación, el pecado siempre va a existir. Mientras estemos aquí en la tierra, mientras estemos en este cuerpo, siempre el enemigo nos va a enviar dardos para arrastrarnos, para llevarnos a pecar, para llevarnos a dudar. Ahora, está en mí dejar que el enemigo impacte mi vida de una forma desastrosa. Entonces ponte necros, la palabra necros, ponte tus amortiguadores, vuelvo y repito, para que disminuya toda fuerza contraria. La segunda palabra que el apóstol Pablo dice o que usa es terrenal, o sea, hacer morir pues lo terrenal. Dice el texto. Ya sabemos que morir significa necros, amortiguar, disminuir. Ahora bien, terrenal es la palabra griega, epigeios, y significa cosas mundanas sobre la tierra. No la tierra en sí mismo, no el universo en sí mismo, sino lo que está sobre la tierra, lo que está por encima de la tierra. O sea, terrenal es cosas mundanas sobre la tierra. Si unimos las dos palabras, necros y epigeios, tendríamos un significado, necros y epigeios, un amortiguador sobre lo mundano. O un amortiguador por encima de lo mundano. Un amortiguador por encima de lo mundano. Sobre lo mundano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, mis amadas audiencia, en este día, quiere decir así, que aquellos edificios que tienen una base de amortiguadores, los amortiguadores no le permiten al edificio tener contacto con la tierra. Eso es algo importante decirlo en esta hora. Lo que está en la tierra o sobre la tierra es el amortiguador. El edificio no tiene contacto con la tierra. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces los amortiguadores no le permiten al edificio tener contacto con la tierra para cuando venga el terremoto no le haga daño al edificio. El edificio va a sentir el temblor, pero no se va a caer. Ahora bien, ¿cuál es la aplicación espiritual hoy a esto? Es sencillo. El Espíritu Santo quiere que nosotros nos mantengamos fuera de todo contacto con lo mundano. Fuera de todo contacto con lo mundano, para que cuando el diablo mande sus terremotos en forma de tentaciones, entonces todas las obras de la carne sean reducidas y no tengan ningún efecto en nosotros. ¿Qué es lo mundano a lo que el apóstol Pablo se refiere? Vuelvo y repito, el Espíritu Santo quiere que nosotros nos mantengamos fuera de todo contacto con lo mundano, para que cuando el diablo mande sus terremotos en forma de tentaciones, entonces todas las obras de la carne sean reducidas y no tengan ningún efecto secundario o desastroso en nosotros. Ahora bien, ¿qué es lo mundano a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo
en el capítulo, versículo 5. Usted que tiene su Biblia ahí, vamos a leerlo para que usted se dé cuenta. ¿Qué es lo mundano? Aquí está lo mundano: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, lo mundano aquí es fornicación, adulterio, impureza, mentira, ira, odio. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces seguimos usando la palabra griega necros epigeio, unida a las dos. Necros epigeio, o sea, mantente por encima de la fornicación, mantente fuera de la fornicación, mantente fuera del adulterio, del impacto del adulterio, mantente por encima de la ira, del odio, del enojo, de la pornografía, de la mentira. Necros epigeio, mantente fuera de toda impureza. Necros epigeio, disminuye los deseos mundanos en tu vida. Necros epigeios, tiene que disminuir el tiempo que pasa en Facebook, en Instagram, en la televisión, en cosas de la carne. Necros epigeios, tienes que disminuir. Tenemos que disminuir. En pocas palabras, el enemigo quiere arrastrarnos, quiere llevarnos a pecar. Pero ¿qué yo tengo que hacer? No alimentar al diablo, no alimentar a la carne. Carne del infierno, te vas a morir de hambre, pero yo voy a vivir para Dios. Yo voy a agradar a mi Dios. Necros epigeio, tiene que disminuir. El tiempo que pasas en la televisión, el tiempo que pasas en el teléfono, y inviertes más tiempo en Dios. Porque en esta cuarentena tenemos más tentaciones que nunca. Estamos más expuestos a los teléfonos, a la pornografía, a la computadora, a la televisión, a videos malos, impíos. Tienes que reducir. Dios te manda a reducir, iglesia. Dios nos manda a reducir. Alabado sea el nombre de Cristo. Necros epigeios. Note que esos edificios los construyen pensando que un día vendrá un terremoto. Esto nos enseña que no tenemos que esperar que las tentaciones lleguen, sino que debemos de crear vallados desde ahora. Tú estás santo, la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Debemos de crear desde ahora, crear vallados, muros de protección. El versículo 8 dice el apóstol Pablo, en el versículo 8 de capítulo 3 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Allí la palabra que se usa, dejad, es la palabra hebrea postbíblica y significa salir de algo. Salir de algo. Salir de algo o dejar a alguien plantado. Eso es lo que significa esta palabra en un hebreo postbíblico. Salir de algo o dejar plantado a alguien. En pocas palabras, la carne, el diablo, el infierno tienen una cita preparada para ti y para mí, para que usted y yo consumemos el pecado con él. Pero diga conmigo ahí desde su hogar: diablo, te equivocaste, te voy a dejar plantado, porque yo tengo una cita con el Espíritu de Dios, tengo una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si me estaba esperando a la 1 de la mañana para que yo vea otra cosa, a esa hora tengo cita para orar con Dios, a esa hora tengo cita para encontrarme con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te equivocaste, diablo, te voy a dejar plantado. Voy a dejarte plantado. Oh, hermano, si tú estás en tu hogar, si a cierta hora el diablo quiere acabar con tu vida y tú estás sintiendo los ataques del infierno, déjalo plantado, déjalo plantado, déjalo plantado. Si la carne está exigiendo y tiene hambre, que se muera de hambre. Oh, que se muera de hambre. El fruto que yo tengo del Espíritu en mi vida, no se lo voy a dar al diablo porque se alimente. No. En medio de esta cuarentena, ese fruto es para agradar a Dios. La carne tiene hambre y quiere ese fruto. No alimentemos la carne. Iglesia, no alimentes la carne. Gloria al Señor. Hay que dejar plantado al diablo. Hay que dejar plantado al infierno.
Déjalo plantado en el teléfono, en la televisión, en la película, en la serie de Netflix. Déjalo plantado, no obedezca al diablo, déjalo plantado. Deja plantada la tentación. Mire, y hay ejemplos bíblicos para eso. Tenemos el caso, el ejemplo de José. La mujer de Potifar lo desnudó, le quitó la ropa. Si hubiese sido un carnú, aprovecha el momento y alimenta al diablo, la cita con el diablo. Esa cita es peligrosa y es venenosa. Pero dice la Biblia que José dejó la ropa de él encima de ella. En pocas palabras, diablo, te dejo con las ganas. Diablo, te dejo en esta hora. Tengo una cita con el Rey de Reyes. Tengo una cita con el Dios vivo. ¿Qué pensará Dios de mí si hago esto en esta hora? En pocas palabras, le dejó la ropa en las manos a aquella mujer. La dejó plantada. Y ella se enojó y hizo toda la mentira que hizo. Así el diablo va a estar enojado, mis amados hermanos. Que se enoje el diablo. Diga conmigo desde su hogar. Que se enoje el diablo. A mí no me importa. Yo quiero agradar a Dios. Y el que está conmigo más poderoso que el que está en el mundo, dice la palabra de Dios. Gálatas 5:16 nos dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de las carnes. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos o las obras de la carne, la naturaleza pecaminosa. Siempre la carne va a exigir, siempre va a querer que la alimentes. Pero dice la Biblia, andad en el espíritu. ¿Por qué dice andad en el espíritu? Pues cuando usted y yo nos convertimos, quien puso la convicción de pecado en nosotros fue el Espíritu de Dios. Por eso llegamos a Cristo. Quien efectúa de manera procesaria el nuevo nacimiento en nosotros es el mismo Espíritu de Dios, quien nos va guiando, quien nos va cambiando. Entonces dice, como ya tú tienes una nueva naturaleza, iglesia, como ya tú has nacido de nuevo, como ya tú eres dirigido por el Espíritu, anda en el Espíritu. Pero allí la palabra andad está en modo imperativo también. Lo que significa que debemos de andar en el Espíritu en un presente continuo o progresivo. O sea, no es andar en el Espíritu cuando yo regrese a la iglesia. Es andar en el Espíritu en todo momento. Un presente continuo, progresivo. Es día a día, noche, madrugada, cuando estoy durmiendo, cuando estoy en el trabajo, cuando tengo el teléfono. Debo andar en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 4. Dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 4. Alabado sea el nombre de Cristo. Romanos 8:4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, el alimentar la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si alguien te ha quitado la paz, reprende al diablo y déjalo plantado en esta hora. Por cuanto los designios de la carne son la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ni quieren tampoco. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si el Espíritu de Dios, y si alguien no tiene el Espíritu de Dios, ese no es de Dios. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, sino, hermano, al Espíritu. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís conforme al Espíritu, si conforme al Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, ¿cómo yo voy a reducir las obras de la carne en mi vida? Andando en el Espíritu. Es andando, es obedeciendo los impulsos, las directrices del Espíritu en mi vida, las reprensiones. Es así como yo voy a reducir todo efecto diabólico. Hay dos tipos de tentaciones, mis amados hermanos. Hay dos tipos de tentaciones. Número uno, está la tentación que Dios permite, no que Dios tienta.
pero que Dios permite. La Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. O sea, Dios lo permitió, Dios lo llevó allí. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, Lucas 22 y 31 y 32. 1 Corintios 10, 13 dice que Dios no nos dejará ser tentado a nosotros más de lo que nosotros podemos soportar, sino que al mismo tiempo Dios nos dará la salida. ¿Qué significa esto? Que Dios está permitiendo la tentación. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora, el segundo tipo de tentación es la peligrosa. Todas son peligrosas. Pero el segundo tipo de tentación es la que usted y yo provocamos, que no tiene que ver con un propósito eterno. Porque la primera que Dios permite tiene un propósito eterno. Y si Dios lo permitió, el diablo no va a acabar contigo. Ahora, está la segunda tentación, que es la que usted y yo provocamos. Romanos 6:13 dice, no presentéis vuestros miembros. En pocas palabras, óyeme, no te la luzca. No quieras tú pecar deliberadamente. No presente tu cuerpo ahora mismo para hacer de las tuyas. Mateo 26:41 dice, orad sin cesar para que no entréis en tentación. No te está diciendo, no nos está diciendo para que no te entren. Está diciendo para que tú mismo no entres en tentación. Para que tú mismo no seas seducido, como dice en la carta de Santiago. Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo. En pocas palabras, hay una tentación que usted y yo provocamos. Romanos 13:14 dice, no proveáis para la carne. O sea, no cuques las avispas porque te van a picar. No juegues con fuego porque te vas a quemar. Entonces, la tentación que viene de parte, o sea, que Dios permite, tiene propósitos eternos. Alabado sea el nombre de Cristo. Segunda de Samuel 11:2 vemos que David, en vez de ir a la guerra, sube al terrado del palacio y allí ve a una mujer. Le llama la atención, manda a buscar a la mujer y peca. ¿Qué es eso? Una tentación que usted provocó. No es que Dios te la permitió, no. Usted y yo la provocamos, esa tentación. Entonces tenemos que deshacernos de toda esa malicia del infierno. Primera de Juan 2:15 y 16 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todas las cosas que hay en el mundo, número uno, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora, ¿qué significa esto aquí? Mundo. No se está refiriendo a universo, no se está refiriendo a flora, fauna o naturaleza. Se está refiriendo a un sistema. ¿Cuál sistema? El sistema que dirige el diablo en este mundo. No ames ese sistema. No ames ese mundo, el sistema que dirige el infierno. Dice aquí, mundo, no se refiere, como dije hace un ratico, a la naturaleza, porque podemos confundirlo. Usted tiene que amar la naturaleza, Dios hizo eso para usted. Los animales, Dios hizo eso para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? No ames al mundo, el sistema que el diablo gobierna en este mundo. El sistema que dirige este mundo, no lo podemos amar. Satanás tentó a Adán y a Eva en ese mismo orden. Dice, los deseos de la carne. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, oiga pastor, oiga mis amados que están aquí y amada audiencia. Porque todo lo que hay en el mundo, o sea, en ese sistema diabólico, perverso, que se levanta contra Dios, que se opone a la ley de Dios. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Satanás tentó a Eva y a Adán de esa misma forma. Los deseos de la carne, tuvieron hambre, quisieron comer, desearon comer aquel alimento. Los deseos de los ojos, dice que Eva lo vio agradable y bueno. Y la vanagloria de la vida, dice que Eva creyó lo que Satanás le dijo. Cuando Satanás dijo, seréis como Dios. O sea, es una repetición de lo mismo que le pasó a Adán y a Eva. Pero esa misma tentación, lo mismo, Satanás se la presentó a Cristo, al postrer Adán. Y Cristo fue tentado en esas tres dimensiones. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Fue tentado de esa misma forma. Y usted y yo somos tentados en esa misma forma. A diferencia de Cristo, dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora bien, en Cristo está nuestra victoria. Cristo pudo vencer estas tres dimensiones de la carne. Usted y yo también podemos vencer. Porque Cristo dijo algo muy poderoso. Amada audiencia, Cristo dijo algo muy poderoso. Yo he vencido al mundo. O sea, yo no he vencido al universo. Yo he vencido el sistema que el diablo gobierna y dirige en esta tierra. Y si yo vencí, ustedes pueden vencer. En pocas palabras, puede vencer la carne. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Podemos vencer al diablo.
porque Cristo venció, dice Romanos 8:37, ante todas las cosas que él había mencionado anteriormente. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Satanás le dijo en el capítulo 4, versículo 6 a Jesús: te voy a dar toda la gloria del mundo, porque a mí me fue dada. O sea, ¿quién le dio eso al diablo? Está hablando mentira, no está hablando mentira, hermano. Él está diciendo ahí: a mí me fue dado el control del sistema de este mundo. ¿Quién se lo dio? Adán se lo dio. Porque Adán estaba supuesto a representar a Dios, a gobernar el sistema de este mundo. Al Adán permitir que el pecado entre, primero viene, ahí mismo viene un hermano mata al otro. Caín mata a Abel. Ahí empieza el sistema en que se va a regir el mundo. Ahí empieza todas las malicias. Entonces, ¿quién entrega a quién? Adán entrega el control al enemigo. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Ustedes escucharon, mis amados? El mundo entero está bajo el maligno. O sea, el sistema diabólico desde Israel, República Dominicana y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, somos de Dios, pero el sistema de este mundo está bajo el maligno. Adán se lo entregó. Pero cuando Satanás tentó a Cristo, el postrer Adán, el rey de gloria, rey de reyes, Cristo desalmó al diablo. Cristo venció al infierno en el desierto. Cristo le dijo: diablo, le hiciste esto a Adán y a Eva, me lo estás repitiendo a mí al postrer Adán, pero te equivocaste, apártate de mí. Y Satanás nos tienta desde ese sistema diabólico. Nos llama la atención las cosas que vemos. El sistema de este mundo. Alabado sea el nombre de Cristo. Y una de las cosas que Satanás le hizo, ya culminando a Cristo, para llevarlo a pecar, le dijo: si eres hijo de Dios. Él sabía que Jesús era el hijo de Dios, porque la voz que se escuchó audible cuando Jesús fue bautizado, la escucharon: este es mi hijo amado. Él sabía. Ahora, ¿qué está diciendo? Si eres el hijo de Dios, en pocas palabras, vanagloria de la vida. Si tú eres el hijo de Dios, a esto, a lo otro. Vemos que en términos circulares, los hijos de papi y mami, los hijos de hombres, de gente rica, hacen lo que le da la gana simplemente por un apellido o por ciertas posiciones. O sea, si eres el hijo de Dios, haz esto, aquello y a lo otro. Esa tentación el diablo se le ha presentado a la iglesia hoy en día. ¿Cuántos ministros, pastores, llamados profetas, llamados apóstoles, evangelistas, andan diciendo por ahí: no, porque el hijo de Dios tiene que tener lo mejor? No, porque el hijo de Dios no puede pasar por esto. No, porque el hijo de Dios tiene que estar en esta situación. Es claro, tenemos que estar bien, pero eso es diabólico. Eso fue lo que Satanás le dijo a Cristo: si eres hijo de Dios, abusa de eso, a esto, a aquello. Somos hijos de Dios, mis amados hermanos, pero somos guiados por el Espíritu de Dios. Somos guiados por los impulsos del Espíritu de Dios. No somos guiados para que andemos diciendo: no, porque el hijo de Dios tiene que meterse en tal lío, tiene que tener tal vehículo. Eso es del mundo. Eso es diabólico. Eso es carnal. Alabado sea el nombre de Cristo. Juan 15:19 dice: si fuerais del mundo, o sea, de ese sistema, si tuviera de canchanchan en ese sistema, el mundo amaría lo suyo. El mundo te amaría. Si tú tuvieras de manito, de codito con ellos, el mundo te amaría, iglesia. El mundo te amaría. Pero porque no sois del mundo, o sea, no está diciendo que tú no eres de esta, porque tú fuiste hecho del polvo. Está diciendo: porque no sois del mundo, de este sistema. Antes yo os elegí del mundo. ¿Está escuchando, iglesia? Antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Por eso el mundo te odia. Por eso el mundo no quiere saber de ti, iglesia. Por eso el mundo no quiere saber de ti. Por eso todos los anuncios, las películas que hacen, todas son morbosas, porque van en contra de ti, en contra de la palabra de Dios. Quieren arrastrarte. Por eso las modas, todo este tipo de cosas que hay en el mundo, nos quieren arrastrar. Pero necros epigeios, tenemos nosotros que reducir los impactos del pecado en nuestra vida. Tenemos que matar la carne. Tenemos que dejar morir la carne. Y en conclusión, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Lo demás es añadidura, que Dios te quiera bendecir. No.
Pero lo primero es, la voluntad de Dios para mi vida es vuestra santificación. Nuestra santificación, que nos apartéis del pecado. Así que, iglesia, recuerde, alguien tiene que morir. O matamos la obra del Espíritu en nosotros, o matamos la obra de la carne en nuestras vidas. Pero no podemos andar en dos bandos. No podemos alimentar a los dos. Alguien tiene que morir. Y yo sé que como iglesia de Cristo, hoy le decimos al diablo, lo dejamos plantado: muérete carne. Muérete carne, porque tengo una cita con el Rey de Gloria y voy a ser fiel a Cristo, al que me salvó, al que me limpió por todos los siglos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor desde su hogar. Dios le bendiga. Y en este momento vamos a hacer una pequeña oración. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Dios ha sido bueno y Dios ha hablado a nuestra vida tremendamente con este mensaje. Yo ruego al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de que tú hayas sido edificado con este mensaje, y aquellos que no han conocido a Cristo puedan entregarle su vida a Jesús, y que nos puedan seguir ustedes que nos ven a través de estos medios, y que te puedas suscribir a la página que aparece en pantalla. Y si cualquier cosa necesita de nosotros, llámanos al teléfono que aparece en pantalla, y yo sé que será de edificación para tu vida. Gracias por escuchar. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y será hasta la próxima. Dios te bendiga.